el amigo Marcos Nicolini, que ha sido funcionario de este actual gobierno al principio, ha sido presidente del Consejo Deliberante, si no me equivoco, candidato en algunas otras oportunidades también a intendente y ahora encabeza la lista de hechos como candidato a concejal. Nos referimos al doctor Marcos Nicolini y damos la bienvenida. Buen día, ¿cómo vas? Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ambos. Bueno, a los tres. ¿Qué se dio por hacer primero hacer esta alianza con Juan Manazoni, que me parece un concejal bastante trabajador, y lograr juntar los que no fueron al radicalismo oficial y al PRO, ¿no? Bueno, buen día a toda la audiencia, gracias por invitarme. En primer lugar, para nosotros fue una confluencia natural. Esta reunión con Juan, del equipo nuestro de Alternativa Tandil, varios provenimos de la Unión Cívica Radical, hay gente independiente también, algunos amigos del PRO, pero con Juan hemos trabajado ya desde que se creó Cambiemos allá por 2015, después de la convención de Gualeguaychú del radicalismo, y en la primera elección que me tocó disputar a mí la PASO frente al actual intendente, Juan era candidato a legislador provincial y nos ayudó en esa campaña, trabajó con nosotros. Y a partir de ahí generamos un vínculo y trabajamos temas en conjunto. Y en esta última etapa, en el Consejo Deliberante, él en el Bloque PRO y nosotros desde Alternativa Tandil, los concejales Rosana Florid, García Allende, Matías Meli, han trabajado también con él varias temáticas. Entonces eso va generando un vínculo y confianza, y viendo lo que han hecho los partidos a nivel nacional, cuestiones que no compartíamos, hemos decidido privilegiar lo local, privilegiar nuestra mirada sobre Tandil por sobre lo que han decidido las estructuras nacionales. En el caso, no voy a hablar del PRO, pero en el caso del radicalismo, con judicialización de la interna, con organismos que controlan el partido hoy, que no son los estamentos naturales del partido, porque son grupos de personas que tienen la representación del comité y grupos de personas que tienen la representación de la convención, que es la que define las alianzas, que no son los naturales. Entonces, ante ese panorama, nosotros preferimos esta confianza que venimos construyendo hace mucho tiempo para el proyecto que tenemos para la ciudad de Tandil, y en Hechos, que es un partido provincial pero arraigado en una comuna, encontramos una opción que nos deja participar, porque esa es la otra. Claro. Han suspendido las PASO, no eliminado, suspendido. Sí. Entonces, las internas. Quien quiere participar se encuentra impedido de participar, porque no tiene el canal por donde hacerlo. Y cerraron las listas el 9 de julio, las alianzas, a las 24 horas, esperaron hasta el último día a las 24 horas, y el 19 de julio había que presentar las listas. Entonces aquel que quería competir iba a ir a decir, che, yo quiero una interna en el fin de semana del medio. Claro. Era una locura, locura. La verdad que somos un poco producto de estas malas decisiones que han tomado las estructuras nacionales. Así que esa es la explicación. ¿Y por qué? Porque en otras oportunidades vos te has presentado candidato a intendente, pero no has querido... Precandidato, sí, es cierto. Siempre enfrenté a Lungui en las PASO, siempre. Pero nunca quisiste presentarte en la lista de concejales, y en esta oportunidad sí. No, hubo una sola intermedia, yo venía del que fue la del 21, yo venía del 19 de haber participado en la elección. ¿Y ahí no quisiste participar? En la elección intendente, estaba armando mi estudio jurídico en ese momento. Yo salí de la función pública, si bien trabajé de abogado mientras estuve en la función pública, siempre le dediqué muchísimo tiempo, entonces tomaba casos no muy comprometidos, pequeñas cuestiones que podía atender siendo funcionario y concejal, pero era casi full time. Entonces, recién venía construyendo el estudio y preferí que otras personas que tenían muchas ganas, que yo ya había estado en el consejo, que participaran en aquella contienda, y creo que no me equivoqué, porque tanto Rosana Florid como Oscar García Allende, que fueron los primeros dos candidatos en esa lista, junto a muchos otros, hoy creo, sin equivocarme, que son de los mejores concejales que están terminando el mandato por calidad en las discusiones, en los argumentos, en los proyectos que han presentado. Me parece que nuestro espacio realmente ha hecho un trabajo muy serio y a conciencia en el Consejo Deliberante. Yo te hago una pregunta más y después la dejo a Flor un poquito.
Vos fuiste un hombre importante en la gestión Lunghi al principio, secretario general, si no me equivoco, secretario de gobierno, encabezaste la lista de en el 2009. En el 2009. Sí. ¿Qué le ves de cambio a la gestión? ¿Por qué decidiste alejarte? Lo primero es la continuidad en el poder. El radicalismo a todos nos ha formado en la alternancia, en que es necesaria la alternancia. Venimos de un partido que en su origen fue revolucionario, con Leandro Alem, con la abstención revolucionaria, cuando no estaba de acuerdo con las reglas de juego, no se presentaba y combatía desde ahí. Nunca nos dijo que había que estar sentado en el sillón 25 años en la misma persona. Entonces, desde ahí, desde esa convicción que no es sano que haya continuidad siempre de la misma persona en un cargo público, bueno, a mí me pareció que llegó un momento, yo apoyé fuertemente en las primeras gestiones. ¿Por qué? Porque como radical, como participante de un gobierno de origen radical, veníamos de el 2001, de la Rúa. El partido estaba muy mal visto por mucho, entonces queríamos que a un gobierno radical de una ciudad le vaya bien, y por eso yo comprometí, yo estaba viviendo en Buenos Aires, me recibí, estaba trabajando en un estudio allá, cuando a mí me convoca Lunghi, yo no lo dudé, yo dije, bueno, si yo puedo ayudar, voy, y me comprometí 100%, fui director de personal, horas con el sindicato trabajando porque veníamos de un proceso en el cual le habían sacado extensiones horarias a los empleados, algunos habían sido corridos de sus lugares, había muchísimos planes trabajar en distintas dependencias y había que estudiar de qué manera eso se sacaba o se incorporaba y se fue trabajando, pero era día a día, hora a hora. Entonces estaba mucho tiempo muy comprometido y creo que como todos los funcionarios, éramos pocos funcionarios, ahora creo que hay una excesiva cantidad de funcionarios. En aquel momento yo recuerdo, entré a la dirección de personal, había 13 personas en la dirección, una de ellas era la directora anterior, Nora Cascue, a quien le envío un saludo, porque la verdad que conmigo se comportó de 10. No es fácil que el director anterior trabaje asociado al nuevo director. Lógico. Y más de signos políticos distintos. Bueno, impecable. Nora Cascue me transfirió su conocimiento, su experiencia, yo le daba el lugar también para que pueda opinar sin represalia y con confianza, y a mí me parece que eso es lo que vale, pero yo no tenía un secretario y 2 secretarios, era el equipo de la dirección, y el día que me fui fue el mismo equipo de cuando entré. Entonces eso es lo que veo que me parece que son las cuestiones que hay que cambiar, y hoy, bueno, lo he propuesto cuando fui candidato a intendente, todo el nivel de coordinaciones, que son muchísimos cargos políticos, creo que hay que eliminarlos, creo que los directores, los secretarios, los subsecretarios son los que tienen que administrar la dirección, y el resto con empleados municipales que tengan jerarquía, por concurso, jefaturas en el hospital, subjefaturas, y también los capataces. Yo me acuerdo desde la dirección de personal, hacíamos los concursos para los capataces, antes se nombraban políticamente. Entonces, esas cuestiones creo que me fueron llevando a ver que no era lo que yo al principio, que sí se hacía, después se dejó de hacer. Y se empezó a trabajar más políticamente. Y bueno, son cuestiones que me hicieron que también desde el radicalismo planteáramos que no estábamos de acuerdo con eso y que queríamos otra cuestión. Marcos, sabemos por medios de comunicación que existe algo denominado el nicolinismo, y eso es difícil, es algo que vos no le das nombre propio, no decís, bueno, ahora en más nosotros vamos, es algo que surge y creo que es tan natural como la proeza de la postura, digamos, ¿no? Y la determinación de decir, bueno, queremos de todas estas cosas que vemos hacer algo diferente, y creo que también hay una construcción. Me parece interesante escuchar esto, que no solamente se critica, sino como, bueno, hay una manera de hacer las cosas distintas. Llevándolo al plano, bueno, hablabas de la gestión pública, de lo cual tenías experiencia, pero llevándolo al plano de los proyectos, de las necesidades que tiene un Tandil cada vez más grande, con cada vez más personas, con cada vez más demanda, justamente. ¿Qué cosas ves, qué cosas conversás, qué cosas te llegan también que te parecen interesantes que aparezcan en el Consejo Deliberante? En primer lugar, el tema del nicolinismo o cualquier ismo, me parece que es muy común de la Argentina, digamos, cuando hay un dirigente que muestra que tiene ganas, que quiere formar parte de un proyecto que cambie alguna realidad, sea a nivel nacional, a nivel provincial o a nivel municipal, enseguida es ismo.
Sanatelismo, lunguismo, peronismo, mileísmo, macrismo. Digo, se lo ponemos nosotros. Yo creo que no trabajé para eso, digamos, ni trabajo para eso. Sí creo en la conformación de equipos con convicción. Por eso nosotros, a mí lo que me gusta del equipo nuestro es que hace mucho tiempo, sin que nos haya tocado ganar, hay mucha gente que cree y que sigue apostando porque vamos a llegar a gobernar la ciudad de Tandil. Entonces, muchas veces cuando no te toca ganar, cuando vos ganás, tenés muchos amigos, o sea, los amigos del campeón están siempre. Sí. Cuando no te toca ganar y se quedan esos amigos, son verdaderos amigos. En este caso digo compañeros de ruta o de equipo, porque no es una amistad, sino que compartimos visión sobre la ciudad. Entonces, a mí me parece que el equipo nuestro tiene convicción, tiene fuerza, compromiso de trabajo. Lo hemos demostrado en cada una de las elecciones en las que hemos participado. Yo recuerdo en 2019, en la primero que decían que no nos iban a dar la posibilidad de competir en la PASO, por las estructuras, uno sabe cómo es. La segunda, pusieron un piso de 35% para ingresar en las listas. Nunca en la historia había habido un piso tan alto para que los precandidatos puedan participar de la lista. Generalmente 20%, mucho 25%, 35% fue en ese caso, porque le daban prioridad a los intendentes para que armen la lista. Bueno, nosotros no solo que obtuvimos la PASO, sino que además superamos el piso del 35%. No nos alcanzó para ganar, pero hicimos una campaña donde llegamos a la gente, donde le transmitimos cuáles son nuestras propuestas, y ahí voy a la segunda parte de tu pregunta. ¿Qué veo en Tandil hoy? Una ciudad creciendo muy rápidamente, una ciudad donde hace 20 años que el actual Plan de Desarrollo Territorial, PDT, fue sancionado en el Consejo Deliberante en el 2005, puesto en vigencia por Felipe Solá porque tenía que tener ratificación provincial en el 2007, y desde esa fecha hasta ahora, con muy pequeñas modificaciones, pero ya pasaron 20 años y no ha habido un estudio de realmente cuál fue el impacto de la aprobación y puesta en vigencia de ese plan de desarrollo territorial. Sí vemos efectos. Claro. Vemos muchos más edificios en el centro, vemos terrenos muy grandes en la periferia que hacen que se extienda la ciudad de manera rápido, pero que ese crecimiento haga que los servicios tienen que ir hasta muy lejos, servicios públicos, digo, claro, con poca densidad poblacional. Entonces creo una de las cuestiones que hay que sentarse a rever cuál es el desarrollo territorial de Tandil, cómo lo generamos sin generar una ciudad cara en tasas y que eso haga que sea difícil para la mayoría de la gente poder concretar la compra de un terreno y el desarrollo personal y familiar. Entonces, primera cuestión que creo que sí es una función legislativa, porque estamos hablando de elecciones legislativas, crear una comisión de revisión y readaptación del plan de desarrollo territorial de la ciudad de Tandil, que hace 2 años nosotros lo llevamos como proyecto de campaña también. Luego de la elección, tanto el intendente cuando resultó ganador como Rogelio Iparraguirre, el candidato de Unión por la Patria, dijeron que había que hacerlo, que había que sentarse a estudiar ese tema y a revisarlo, pero bueno, han transcurrido 2 años y no se ha avanzado, así que una de nuestras propuestas va en ese sentido, en realizar y crear desde el Consejo Deliberante una comisión de revisión y adaptación del plan de desarrollo territorial. Sí. Después, bueno, tenemos por supuesto una cuestión de seguridad en la ciudad. Cuando uno habla con los vecinos es una preocupación constante y creciente. Porque si fuera constante, pero que los vecinos la advierten como que está manejado, pero no, es constante y creciente. Entonces ahí creo que hay que hacer foco también con varias cuestiones que también tenemos para proponerle a los vecinos. En tema de deporte me parece que en la ciudad hay que dar una vuelta a lo que hace o lo que se hace desde el Estado municipal. Vamos a proponer la creación de un ente mixto deportivo con las instituciones deportivas y el Estado para generar políticas públicas deportivas para la ciudad.
Así participa el Estado, pero el sector privado también, como tenemos un instituto mixto de turismo para las políticas de turismo de la ciudad. Bueno, en resumen es más participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Y eso da también más apego a la ciudad. Si un ciudadano siente que está participando desde el club o desde el instituto mixto o en el presupuesto participativo, que también proponemos que no solo sea Vélez y Gardey, sino que sea en barrios de la ciudad de Tandil, bueno, ahí creo que va a haber más compromiso también con el cumplimiento de los objetivos de esas políticas. Me quedo con el primer eje de estas tres cuestiones que marcás y que nosotros también conversamos a diario acá en la radio, un poco a veces como, no sé, como explicación a la cantidad de preocupación o a la inseguridad, también el crecimiento de la ciudad, pero en tema de plan de desarrollo territorial, esta inacción quizás de 2 años que marcás, ¿crees que es casualidad o crees que es un tema incómodo en la ciudad en términos de la cantidad de convenios que puede llegar a lo privado y quizás meterse en ese ámbito sea dificultoso hasta para un funcionario, digamos, ¿no? El asunto de ver cómo está distribuida la ciudad, qué cantidad de recursos se ponen para llevar servicios públicos a donde viven, no sé, poca gente, claro. Sí. Mira, fue complejo, yo estaba en el gobierno cuando se hizo el plan de desarrollo, fue complejo en aquel momento sentarse a realizar un plan de desarrollo territorial. Implica recursos también, porque no es solo los funcionarios, sino que hay que tener especialistas en la materia, claro. Y no están en la municipalidad. Sí pueden opinar los directores de obras públicas, de obras privadas. Pero había una comisión por su experiencia. De maestros mayor de obras, arquitectos. Ahora te cuento lo que es. Pero hubo que contratar una consultora, esa consultora tenía un equipo de trabajo y trabajaba con los funcionarios municipales y con el sector privado, equipo técnicos, ya sea colegio de arquitectos, colegio de técnicos, colegios de ingenieros. El actual plan de desarrollo tiene una comisión que se llama Comisión de Gestión Territorial, que vela por la aplicación de ese convenio. Entonces los proyectos pasan por ahí están los ingenieros, los arquitectos, funcionarios municipales, concejales que tienen voz pero no voto. Entonces ahí se hace el control de cumplimiento del plan de desarrollo territorial. Lo que nunca hubo en 10 años es sentarnos a ver cuáles eran los objetivos primigenios, primarios del plan de desarrollo. Era que Tandil se desarrolle hacia la zona norte. ¿Lo cumplió el plan? Era preservar la sierra. ¿Lo cumplió el plan? Era que no haya una ciudad tan extendida para no serla. ¿Lo cumplió? Bueno, en base a eso, a los resultados después de 20 años, que creo que es un tiempo propicio para hacerlo, ver cuáles son las modificaciones. Porque es muy importante tenerlo, el plan de desarrollo. Eso es una virtud. No hay muchas ciudades que lo tengan. Pero también tenemos que saber que Tandil ha agotado su plan hídrico y que hay que hacer uno nuevo para ver desde dónde va a venir el agua a la ciudad de Tandil, porque la red de pozos vigentes se está agotando, digamos, no se pueden seguir extendiendo y hacer más cantidad de pozos en la cuenca que hay, y hay que ver de dónde viene. Claro, lo que no se ve, ¿no? Porque vemos las construcciones, pero eso es todo lo que... Hay estudios en ese sentido, hay lugares desde donde puede venir, entonces lo que hay que sentarse es decir, bueno, ¿cuál es el plan para los próximos 25, 30 años para no quedarnos sin agua, por ejemplo? ¿no? Total. Entonces, a eso voy. Eso es lo que estamos pensando y lo que queremos llevar al Consejo Deliberante para discutir con todas las fuerzas políticas, pero para ser una voz en esa discusión. Porque también el tema de tener experiencia en la gestión te da una visualización. Yo tengo, como decía acá Nacho, tengo experiencia en el Ejecutivo y en el Legislativo. Fui presidente del Consejo Deliberante, concejal y jefe de gabinete también. O sea, vi la ciudad de los dos lados. El Ejecutivo es acción permanente. El Consejo Deliberante es ver la ciudad en su conjunto. Llegan muchos de los problemas de la ciudad al Consejo, no soluciones. Casi siempre son problemas. Lo que no resuelve el Ejecutivo llega al Consejo Deliberante. Y a partir de ahí uno aprende y ve toda la ciudad. Tiene el panorama completo. Porque si uno es secretario de Obras Públicas, sabe de obras públicas. Si uno es director de producción, sabe cuál es la problemática empresaria, pero le falta
la otra parte, porque uno está muy encasillado en lo suyo. En cambio, desde el Consejo uno tiene el panorama completo de cuáles son las virtudes y las falencias de la ciudad y del territorio. Y hoy ves vos dijiste que te alejaste, no querés ser ejecutivo, porque pasaron muchos años del mismo intendente. ¿Y al Consejo Deliberante cómo lo ves, el funcionamiento, ahora que de afuera, ¿no? Después de haber estado algún tiempo? No, a ver, todos son distintas, las conformaciones son distintas. A mí me tocó un Consejo Deliberante muy batallador desde todos los partidos. Me acuerdo, por ejemplo, con Néstor Ausa, que fue con quien me tocó competir. Es una persona inteligente y que llevaba un debate de visión de ciudad. Tony Ferrer, lo mismo el caso de cuando entró Claudio Erzinger y el doctor Díaz Cisnero, que entraron por el PRO y también tenían una impronta, entonces había mucha discusión. Hoy también la hay, no es que no hay discusión, porque también hay otros extractos partidarios perteneciendo, y eso enriquece, cuando hay otras visiones, lógico, se enriquecen los consejos. Así que son distintas etapas de la ciudad. Me parece que hoy es cada vez más fuerte la impronta ejecutiva en la ciudad de Tandil y tiene menos presencia la discusión en el Consejo Deliberante. De hecho, lo que ha hecho, a mi juicio, incorrectamente el intendente de aumentar el boleto de colectivo por decreto es desconocer cuál es la función del departamento deliberativo. Una de sus funciones es aprobar el presupuesto y otra aprobar las tarifas de los servicios concesionados. Uno de los servicios concesionados es el transporte público. Esto está en la ley orgánica. Bueno, nosotros hemos hecho una presentación ahora de una resolución para dirigirse a la Asesoría General de Gobierno para que dictamine sobre esa medida. Porque mañana no se aprueba el presupuesto y lo va a hacer por decreto también entonces. Bueno, esas son las cuestiones que a mí me parece que no pueden pasar, ¿no? Si estamos en un ámbito democrático, como la Argentina, sí, por suerte lo es. Creo que no hay antecedente de que volvió la democracia de un decreto. Con toda la falencia, yo desconozco y creo que nunca se ha aumentado. Porque acá, a ver, incluso colegas de ustedes nos han dicho, bueno, pero se reunieron 15 veces y no llegaron a un acuerdo. Bueno, de eso se trata, claro, de reunirse hasta llegar a un acuerdo. No hay un plazo, no dice la ley orgánica, tienen 2 meses para ponerse de acuerdo y si no el intendente lo puede hacer. No existe eso. Entonces, si el Consejo no se pone de acuerdo, será porque no está dadas las condiciones para que se pongan de acuerdo. Obviamente que hay que definir, pero hay cuestiones que no han solucionado. Yo lo que digo, para mostrarlo como figura, ¿por qué no puso el semáforo en el cruce de la 226 claro, y Actis y Espora por decreto? Si hace 3 años que están dando vueltas a ver si ponen, no ponen, si un semáforo... claro, y sí, sigue habiendo accidentes y sigue habiendo muertos en la ruta. Sin embargo, ahí... No hay decreto. A eso voy. Y no es, a ver, venimos del radicalismo, eso no es lo que a nosotros nos enseñan a respetar la división de poderes. Total. Hacer una república, y la república implica que el Ejecutivo tiene una función, el Deliberativo tiene otra y el Judicial tiene otra. Si el Ejecutivo se entromete en el Deliberativo, ya estamos como en rosa, la suma del poder público. Todo esto, esta cuestión de decretos me lleva a pensar un poco en la contienda nacional que está gobernando en parte así, o entre vetos y más vetos que decretos, ¿no? Es un consejo con una configuración interesante respecto a lo partido, digamos, que está. ¿Cómo te imaginás con esta cantidad con estas 6 listas y cómo te imaginás, digamos, la competencia o la llegada finalmente al consejo con una contienda nacional que también divide, unifica, pero no lo hace en lo local? ¿Cuáles son las expectativas ahí respecto a porcentajes, ¿no? Una futurología total. No, yo la expectativa es pensando en lo local, no de lo nacional para abajo, digamos. Nunca me colgué de lo nacional para nosotros tener participación en las elecciones. Siempre lo hicimos de abajo hacia arriba, con la impronta nuestra y la visión que tenemos de Tandil. Y es lo que vamos a hacer ahora también. Nosotros le vamos a ofrecer al vecino todas nuestras propuestas, cuáles son nuestras ideas y qué pensamos del futuro de la ciudad de Tandil, para que elijan. De hecho, nosotros vamos a ser la única oferta que va a tener
una boleta local, nada más, no tiene componente seccional. Ahí va. Así que nuestra mirada va a ser de lo local. Bien. Y así vamos a participar en esta elección. Se encuentran con boleta corta, ¿se saben los colores ya? Es rosa el color. Es nuestro. rosa el color, bien. El rosa fantástico. Messi y el rosa Colapinto, por ahí anda. Muy bien. Está Rosa bueno. Inter Miami ahí. Y rosa de Paul también ahora. Claro, de Polo, Colapinto, no sé, ahí Bueno, estamos, Marco. con ese rosa. Así Marco, que a la no- gente cuando vea ese rosa. Muy bien, ahí está. No sé si te quedó algo por decir, que quieras destacar, los micrófonos a No, disposición. la verdad que han sido muy amables en invitarme y a la gente de Tandil decirle que nosotros seguimos con el mismo compromiso por la ciudad. Yo creo que mi experiencia en el sector público, pero también en el sector privado, si uno visualiza las listas, hoy todos los primeros candidatos son funcionarios públicos. Rogelio, diputado nacional, Salceda, concejal. ¿Quién te falta ahí? A ver, Gonzalo Santamarina. Santamarina es director regional de ANSES. ANSES. Bueno, yo soy desde hace ya muchos años abogado y tengo mi la función profesión, privada. estoy en el sector privado. Entonces también es bueno tener la realidad del otro lado, Seguro. porque la gente que está permanentemente en el Se sector mete en un público microclima. cree que la realidad es solo la del sector público y del otro lado del mostrador, que es el que aporta, el que paga los impuestos para sostener al sector público, cómo funciona un Estado, es muy compleja tener que pagar el aguinaldo, los sueldos todos los meses, no es una cuestión sencilla, menos en este país con cambio de reglas pendulares permanentemente. Entonces me parece que le aportamos una visión desde otro lado y teniendo en cuenta la realidad del otro lado también. Bien. Así que eso, decirle a los vecinos que cuando entren al cuarto oscuro a elegir, se fijen en nuestra opción, que creemos que es una opción que tiene equilibrio entre lo público, lo privado y experiencia también en la gestión del Estado. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes, muy amables. Pasó Marcos Nicolini, candidato a concejal en primer término de la agrupación Hechos.